Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. A enseñarles en esta tarde un mensaje que ya he tocado el tema en algunas otras ocasiones, pero creo que ahora se me hace más difícil tocar este tema. Y yo sé que para cada uno de ustedes, como padres de familia que están aquí, es difícil, hermanos, es difícil aplicar lo que vamos a estar aprendiendo. Pero si no lo hacemos, vamos a tener muy graves problemas, especialmente a los padres que tienen hijos pequeños. Va a traer grandes problemas si no aplica esto. Desde que sacaron los famosos derechos de los niños, la mala aplicación de los derechos humanos, mire nada más cómo está el mundo. El gobierno no puede, ninguna institución hasta ahorita ha podido terminar con todos los problemas que tenemos de asesinatos, secuestros, toda la violencia que hay. Hay una esperanza que con la Guardia Nacional, pero yo sé, hermanos, que no es la solución. Sí va a ayudar, obviamente, pero no es la solución para acabar con este tipo de problemas. Así que, hermanos, ponga atención a este mensaje. El mundo puede estarse despedazando, pueden estarse matando unos a otros, pero en una familia cristiana y en la comunidad cristiana, en donde quiera que esté una iglesia ahí representada o activa, no vamos a experimentar el tipo de problemas que tiene la sociedad. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, voy a leerles del versículo número 22 al versículo número 24 nada más. Del 22 al versículo 24. Dice la palabra de Dios: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que bendiga esta enseñanza. Padre Celestial, le damos gracias una vez más por permitirnos estar en este servicio. Le pedimos que bendiga cada clase, use a los maestros, como siempre le pido, ayude a nuestras hermanas que están cuidando a los niños más pequeños de la iglesia. A mí ayúdeme a poder predicar, ayúdeme a poder enseñar a mis hermanos estos pasajes bíblicos importantes para aplicarlos en la vida de nuestros hijos. Le pido esto en Cristo Jesús. Amén. Versículo 24 sigue diciendo la palabra de Dios, hermanos: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si usted sigue leyendo esta historia, antes puede leer, para que la entienda bien, puede leer antes de lo que acabamos de leer y puede terminar de leer completamente toda esta historia de los hijos de Elí. La Biblia dice que los hijos de Elí eran jóvenes impíos que no tenían conocimiento de Dios. La Biblia habla cómo se rebelaron contra las autoridades de Israel. Eran orgullosos, eran rebeldes los hijos de Elí. La Biblia dice que ellos dormían con las mujeres a las puertas del tabernáculo de reunión.
La Biblia dice, dando testimonio a su propio padre, que sus hijos tenían muy mala fama delante de todo el pueblo. Y eso era ocasión para que el pueblo de Dios pecara también. Era un mal ejemplo, era un mal testimonio que estaban dando los hijos del sacerdote Elí. Pero vemos cómo con una liviandad de parte del padre trataba esos asuntos con lo que sus hijos estaban haciendo. Y sabe, hermanos, es exactamente lo que pasa en una iglesia. Cuando los hijos de miembros de la iglesia tienen mala fama, son rebeldes, viciosos, andan haciendo cosas desagradables a los ojos de Dios, y los padres apapachan su pecado, los padres defienden a sus hijos que andan mal, eso hace que se levanten más jóvenes, más muchachas a hacer exactamente lo mismo o peor, y la iglesia se comienza a corromper y a echar a perder. Elí, hermanos, no castigó a sus hijos, no lo reprendió como debería reprender a sus hijos. Y vemos en esta historia, hermanos y hermanas, lo que tuvo que hacer Dios. Y Dios tiene que llegar a este punto. Dios nos ama. Pero en un solo día dice la Biblia que Dios mató a los dos hijos de Elí. Dios tuvo que hacerlo. Lo que no hizo el padre de familia, precisamente para evitar la muerte de sus hijos, Dios tuvo que actuar y quitarles la vida a los dos hijos de Elí. ¿De qué voy a hablar? Yo sé que algunos de ustedes estaban esperando con anticipación este tipo de enseñanza. Se había alargado, ¿verdad? Y no veía que se iba a tocar este tema, tal vez, en el caso de algunos. Vamos a hablar en esta tarde, hermanos y hermanas, acerca del castigo físico. ¿Y a qué padre o a qué buen padre le gusta castigar físicamente a sus hijos? No sabe cuánto batallé yo para hacerlo. No era algo tan fácil para mí hacerlo. Pero la Biblia enseña, hermanos, la Biblia enseña acerca de el castigo físico que debemos nosotros ejecutar en la vida de nuestros hijos. Quiero que usted vaya, por favor, hermanos y hermanas, y me acompañe al primer pasaje bíblico que vamos a ver en esta tarde para ver lo que la Biblia dice acerca del castigo físico. Vaya a Proverbios, por favor, capítulo 13, Proverbios 13, versículo 24. 13, 24. Mire lo que dice ahí, hermanos. 13, 24. ¿Ya están ahí, hermanos? Mire bien. El que detiene el castigo, ¿a quién, hermanos? A su hijo. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ahora, de acuerdo a este texto bíblico, yo pregunto, y respóndase usted mismo en su lugar: ¿amamos o aborrecemos a nuestros hijos? La Biblia dice que si no castigamos a nuestro hijo, claro, por algo que está haciendo mal, lo aborrecemos. Y si nosotros amamos a nuestro hijo, hermanos, desde temprano vamos a comenzar a trabajar, a corregir, como ya lo enseñamos el miércoles pasado. Pero también, hermanos, la corrección muchas veces o algunas veces tiene que ir acompañada con la vara, hermanos. Castigo físico. Y el mejor tiempo de castigar a un hijo cuando es necio
Cuando se revela el mejor tiempo, hermanos y hermanas, es cuando son niños. Cuando son niños. Trata de castigar a tu joven, trata de castigar a tu jovencita, y déjame decirte lo que vas a conseguir: odio. Es odio. Y sabe, cuando lo hacemos cuando ellos son niños, y ya lo hemos explicado otras veces, no van a agarrar odio contra nosotros. Y aún un joven, una señorita que es castigado por su padre o por su madre, no debería de tenerle odio, debería más bien agradecerle, pero muchas veces no pasa así. Comienzan a tener resentimiento, coraje, odio contra sus padres. Pero qué importante, hermanos, es corregir con vara, castigar con vara a nuestros hijos cuando son pequeños. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, es lo que hizo Elí. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Cuántos padres y madres de familia ya no pueden con su hija? Ya no pueden con su hijo. Han caído a la cárcel y salen a lo mismo. Han estado en el hospital y salen a lo mismo. Tienen accidentes y vuelven a lo mismo. Ni las lágrimas de una madre, ni los azotes de un padre lo cambian. ¿Por qué? Porque ya lo hicieron tarde, demasiadamente tarde. ¿Alguien aquí ha tenido la experiencia de un hijo adolescente que hizo algo mal? Y el padre se molesta y la madre también, y le dice: dale una buena tunda a ver si se endereza. ¿Y qué hacen a veces los hijos? Se ponen rígidos y hasta empuñan las manos. Dale. Ya está el padre con la vara al cinto. Dale, dale duro. Ya te cansaste. Dale. Mano, ni lloran siquiera. Están endurecidos. Hermanos, por lo mismo, porque no se actuó cuando ellos eran niños. Ahora, entienda esto, porque hoy en día estamos en un tiempo de que los famosos inteligentes del mundo que quieren enderezar al mundo, que más bien lo están echando a perder, hermano, tienen información completamente torcida. Dicen: si castigas a tu hijo, si azotas a tu niño, va a crecer con odio en contra de los padres y odio contra de la gente. Hermanos, tenemos un montón de jóvenes que odian a medio mundo, hermanos. Porque nunca fueron castigados. Ahora entienda esto. Y lo que quise mencionar: ¿qué daño le vamos a hacer a nuestro hijo si lo castigamos con una vara? Mire, yo les he dicho muchas veces a ustedes, hermanos, mi padre no estaba en la casa, pero mi madre sí estaba en la casa. Y doy gracias a Dios por mi madre. No era una vara, hermanos. Ella lo que usaba era un cinto normalmente. Y pregúnteme usted, ¿cuántas marcas o cicatrices tengo de ese cinto? ¿O cuántas heridas tengo de ese cinto? Ninguna. Andábamos mis hermanos y yo de rebeldes y de desobedientes y traviesos, y cálmense y obedezcan, porque si no les voy a dar una buena tunda. Y no hacíamos caso y andábamos sudando, hermanos, y nos salía como chocolate de la frente, y andábamos haciendo y deshaciendo, hasta que mi madre se cansaba y agarraba el cinto y nos daba una, hermanos. Y mire, todo el estrés que cargábamos como niños se nos quitaba. Después de una buena cintiza, hermanos, qué rico dormíamos. Y sabe, y crecí sin odiar a mi madre.
crecí amando a mi madre y ya siendo una persona grande le agradecí y le agradezco a mi madre porque me dio mis buenas tundas con un cinto. Y había veces que no era cinto, hermanos. Y sí, lo confieso. Como nos dolían los cintazos, a veces nos agarrábamos a correr. Y era la chancla, hermanos. Se quitaba la chancla. ¿Y qué tino tenía, hermanos? Sópales, hermanos. Pero todo eso nos ayudó, hermanos. Hermano y hermana, los problemas actuales de padres y madres de familia, con hijos con rebeldía, con vicios, con hijos en la cárcel, hijos terminando muertos en las calles, tiene que ver porque no ejecutaron ningún castigo a sus hijos. Como Elí. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ahora mire lo que dice Proverbios 20:30, por favor, hermanos. El efecto que hace el castigo. Proverbios 20:30, mire lo que dice la Biblia, hermanos. Y mire bien, es Biblia, hermanos, es Biblia. Mire bien lo que dice la Biblia, hermanos. Los azotes que hieren son medicina para el malo. Y luego dice ahí, hermanos, y el castigo purifica, ¿qué, hermanos? El castigo purifica el corazón. Y la sociedad y algunos hijos ven con malos ojos el castigo. Pero el castigo tiene una reacción. El castigo trae resultados y la Biblia dice, hermanos, que el castigo purifica el corazón. Le voy a dar un ejemplo, aunque no fue un castigo físico. Una ocasión me pasé a más de 30 kilómetros por hora una zona escolar. Hace años de eso, hermanos. Yo nunca me imaginé que era una o la multa más cara en una ciudad. 1,600 pesos creo en aquel entonces, hermanos. No sé cómo ande ahora. Me dolió pagar esa multa. ¿Y sabe cuándo volví a hacer lo mismo? Nunca, hermanos. Nunca. ¿Sabe? La Biblia a mí me enseña que el castigo es bueno para nosotros. El castigo de parte de un padre va a ser una medicina para su hijo. El castigo de un padre va a purificar el corazón de su hijo, hermanos. Ya hemos visto esto, los adultos que estamos aquí, que nuestros padres, y a nuestros padres los castigaron nuestros abuelos, tenían más respeto para sus padres que los jóvenes hoy en día, hermanos. Mire, hay hijos hoy en día, hermanos, que su papá y su mamá les dan casa, les dan agua, les dan ropa, les dan comida, les compran hasta su iPod y su celular y los llevan a comer a un restaurancito. ¿Y cómo son rebeldes, hermanos? ¿Cómo son rebeldes? Y les dan todo, menos chancla, menos cinto, menos vara, y les dan todo. Y piensan que por darles todo van a ser buenos hijos. No, hermanos. No. No es así. Ahora, esta es la fórmula de Dios para enderezarnos a nosotros mismos y nos los pone a nosotros como ejemplo para que lo hagamos como padres. Mire lo que dice la Biblia en Salmos 39:11. Salmos 39:11. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos.
Salmos 39, 11. Salmos 39, 11. ¿Ya están ahí? Quiero que todos estén ahí, hermanos, por favor. Con castigos por el pecado corriges ¿a quién, hermanos? Mire, la Biblia menciona el castigo, hermanos. El castigo. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre, pero lo que quiero que noten en este pasaje, hermanos, dice la Biblia, con castigos por el pecado corriges al hombre. Dios nos castiga, hermanos. Hay quienes dicen, no, yo no quiero nada con un Dios que castiga. Y hay quienes dicen, no, Dios es amor, Dios nos castiga. Dios castiga para nuestro propio provecho, hermanos. Para nuestro propio provecho, Dios castiga. Imagínese cómo estamos. Ahora, imagínese una sociedad donde no haya castigos. Donde cada quien haga lo que le pega la gana, al cabo no hay castigos, no tendríamos seguridad. Si así como estamos, hermanos, es necesario el castigo y Dios lo aplica a nuestra vida y nosotros como padres de familia tenemos que aplicarlo también, hermanos, a nuestros hijos. Y yo creo, por lo que yo leo de la Biblia, hermanos, Dios no quisiera castigarnos. Y creo también, hermanos, que a Dios le duele castigarnos. Y yo creo que a un buen padre y a una buena madre les duele castigar a sus hijos. Pero si no lo hace, va a estar en graves problemas. Entiéndalo, hermano. El niño dice una maldición y a papá y a mamá les da risa. Mira, dijo una maldición tan chiquito. Hermano, no es para que se ría. No es una gracia. Si lo hace y lo vuelve a hacer, necesita un castigo para que sepa que es malo. Hace años iba en un microbús. Iba una madre con su niño, 5 o 6 años. No recuerdo qué le estaba pidiendo el niño a su madre y su madre no le hacía caso. Pues el niño se suelta a maldecir a su madre públicamente. Un niño. La madre de vergüenza hizo la parada y se bajó con su niño jalando de la mano porque la puso en vergüenza públicamente, maldiciendo a su propia madre. Eso no debe ser así, hermanos. A un padre y una madre se le debe de respetar. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y seas de largos días. Al niño se le tiene que enseñar lo que es malo, lo que es bueno, y cuando ya se le enseñó y no hizo caso, ahí hay que actuar, hermanos. ¿Con qué? Con el castigo. Ahora, padres de familia que están aquí, el lugar adecuado para castigar a un niño no es la cabeza, hermana. No es que lo jale de los brazos y le zafe el hueso. No es que lo agarre con un cable en la espalda. Es en las pompitas. Ahí. Y repito una vez más, hermanos y hermanas, ¿qué le va a pasar al niño? Dígame. No se va a morir. No va a tener que llevarlo a urgencias. No le pasa nada. Dios puso al hombre un colchoncito ahí especial para que cuando seamos rebeldes, ahí mamá nos dé unos buenos barazos. No pasa nada.
Pero hermano y hermana, no sea de esos, mire, no sea de esos padres que siempre se la pasan amenazando a su niño. Ya a su niño le vio la cara. Y si sigues te voy a dar una, ¿eh? Y luego todavía se atreve a decirle a la mamá, y ya me conoces, ¿eh? Ya me conoces. Sí, ya le conoce que echa mentiras. Y luego, cuando están ahí en público, ¿verdad? Le dicen, hijo, llegando a la casa, va, tú sabes cómo te va a ir llegando. Y no pasa nada. No pasa nada. Tiene que llegar y cumplirle a su hijo. Cumplirle si le dijo, te voy a dar un balazo, te voy a dar 2 o 3. Cúmplale a su hijo para que sepa que sí le va a ir mal si se porta mal. Y repito una vez más, hermanos, no le va a pasar nada a su hijo. Yo les he platicado esta historia cuando toco este tema. Es inolvidable esta escena. Mi familia y yo vivíamos en una calle empedrada, se llamaba Chapala. Ahí estábamos viviendo en un callejoncito. Pero estábamos en medio de las 2 avenidas principales, la calle Morelos y la calle Morelos. La calle Morelos y la calle Madero. Teníamos de vecinos una familia que vendía por las noches cena y tenían una hija de la edad nuestra. Le decíamos la chinita. Su pelo era muy rizado, muy china esta niña, y sus pestañas chinas. La niña muy bonita, la niña. Morenita, pero muy bonita la niña. Y todos ahí la conocíamos, la chinita, y la familia decían la chinita, y todo el mundo, la chinita era una niña muy bonita. Mi madre nos tenía prohibido a mis hermanos y a mí cruzarnos la calle de Morelos. En aquel entonces, hace, ¿qué les diré, hermanos? 38 años. Pasaba un carro cada hora o cada 2 horas. De esos carros, hermanos, 1960, 1965, que corrían a 30 kilómetros por hora. Lentos los carros. Pero mi madre decía, se atraviesan la calle Morelos y cuando venga van a ver cómo les va a ir. Estaba prohibido cruzarnos esa avenida, hermanos. Y un día le desobedecimos y nos fuimos a pescar a una termoeléctrica cerca, y regresó mamá y vio los pescados y dice, ¿de quién son esos pescados? No, pues Elías nos lo regaló un vecino de nosotros, y nos dice, a ver las manos. Y le enseñamos las manos a mi mamá, llenas de chapopote, y mi mamá sabía que en ese lago había chapopote. Nos llevó al corral al final de la vecindad, agarró el cinto de cuero de res, lo metió a la pila, lo mojó para que estuviera pesadito, y hermanos, y nos agarró mis 2 hermanos mayores y a mí. A ella no le importó, hermanos, cabeza, espalda, a pompas, panza, donde fuera, hermanos, y gritábamos que parecía que mi mamá nos estaba matando por atravesarnos la avenida. Pero esos cintazos, a final de cuentas, se calmó el dolor y se desapareció. Pero a esta niña la dejaban atravesarse esa avenida, y la avenida de Chapala y la avenida de Madero, donde ella quería atravesarse y jugar. A ella no le hacían nada. Ella no tenía temor a atravesarse las avenidas, no tenía temor jugar en la carretera. Y un día estaba jugando, hermanos, en la carretera fuera de su casa. Fue el lechero a dejar leche, y el lechero nunca se dio cuenta que esta niña, la chinita, estaba en las llantas jugando de su camioneta. Se aventó de reversa esa camioneta y le aplastó literalmente la cabeza a la niña, la despedazó. Puedo todavía casi escuchar los gritos de su padre, los gritos de la abuelita, los gritos de la madre al ver a su hija aplastada en las llantas de ahí de la camioneta del lechero. Y ahora yo digo, gracias a Dios por mi madre, que ella nos agarró a cintazos cuando desobedecíamos. Nos salvó la vida mi mamá. Y hermanos, y es exactamente lo que hace Dios con nosotros.
Dios nos llama la atención, nos tiene que castigar. El castigo de Dios nos va a purificar, nos va a santificar, pero el pecado nos va a destruir. Ahora mire, Proverbios 23:13. Proverbios 23:13. Dos cosas quiero enseñar aquí, hermanos, hasta el 14. Primero dice Proverbios 23:13, no rehúses corregir al muchacho. Dice, porque si lo castigas, ¿con qué, hermanos? Con vara. ¿Y lo que dice ahí, hermanos? Es palabra de Dios, hermanos. Dios lo está diciendo. Si lo corriges con vara, no morirá. Más de 200,000 personas han muerto en esos últimos años acribillados. La mayoría jóvenes. Y así murieron. ¿Sabe por qué? Una de las principales razones es que no creen en el castigo porque nunca lo experimentaron de parte de sus padres. Y hermanos, tenemos que darnos cuenta que si tomamos a nuestros niños desde pequeños y siendo aún unos adolescentes y los castigamos, la Biblia nos dice, hermanos, que no morirá el muchacho si los castigamos. Y luego dice en el versículo 14, hermanos, ¿lo castigarás con qué? ¿Sí están aquí, hermanos? Lo castigarás con vara. Y aquí es donde los padres muchas veces irritan a sus hijos. Están con sus amigos y llega la mamá. ¿Qué te dije? Y le tuercen todo el pellejo. Hermano, ¿y cómo se siente mal un hijo que está con sus amigos y dijo algo o no hizo algo que tenía que hacer y el padre públicamente llega y ¡pum! En la cabeza. Te dije, necio. Hermano, eso irrita al hijo, hermanos. O el castigo tiene que ser cuando el papá ya está bien enojado. Y agarra cualquier cosa, agarra un palo, agarra un cable, agarra un fierro. No, hermanos, la Biblia habla, hermanos, de la vara. Y si no es vara, cuando menos agarra un cinto. Y como ya dijimos, antes dígale, enséñale. Y cuando se volvió necio después de enseñarle y no quiere entender, es cuando entra la vara en acción. Yo he visto a hijos, hermanos, que lo entienden, que son tan disciplinados ya que su papá le dice, pásale al cuarto. ¿Y sabe qué hace el niño? Pasa al cuarto. ¿Sabes por qué te voy a castigar? Y el niño dice, sí. Acomódate. Y el niño se acomoda. Y le da el papá y chilla y se revuelca. Pero después su actitud es buena con su padre. Ahora, papá, saque la Biblia y enséñele a su hijo por qué lo está castigando. Y que la Biblia enseña que un padre que ama a su hijo lo tiene que hacer. Enséñele, hermano. Enséñele. Pero aquí hay algo bien interesante que la Biblia nos enseña en el versículo 14, hermanos. Lo castigarás con vara. Y luego dice la segunda parte, y librarás su alma, ¿de dónde, hermanos? ¿Sabe que el Seol antiguamente se componía de dos partes, el infierno y el seno de Abraham? Es obvio que no está hablando del seno de Abraham, está hablando del infierno mismo, hermanos.
Cuando un niño es ejercitado en el castigo físico, cuando hace algo malo, cuando se le presenta el plan de salvación y se le dice hay un castigo por el pecado que es el infierno, él va a no querer el castigo y va a entregarse a Cristo. Pero alguien que no ha experimentado el castigo dice no existe el castigo, no existe el infierno, porque no fue castigado. Y aquí en este asunto, hermanos y hermanas, quien se equivoca mucho en esto del castigo son las madres. Ay, aquellas madres, hermanos, que le dicen a su esposo, sí, ya trágatelo. Hermana, deje a su esposo. Y luego algunas se ponen peor todavía. Y no me vas a tocar a mi hijo de mi corazón. Primero pasas por mi cadáver antes que me lo toques. Mamá, el papá está haciendo lo que dice la Biblia. Y después que el muchacho crece y ya no pueden con él, entonces la mamá dice, dile algo. Dile algo. ¿Por qué llegó borracho? Mira, ¿a qué hora llegó tu hijo? Ve y dile algo, ahí está tirado, vomitado, dile algo. Y el esposo dice, si no me dejaste hacer nada cuando era niño, mira ahora. ¿Ya qué voy a hacer por él? Nunca me dejaste que lo disciplinara, nunca me dejaste que lo regañara. Dios es inquebrantable, hermanos. Dios nunca dejará de ser amor. Dios es amor. Pero Dios nunca dejará de ser justo. Y sabe, Dios tiene un equilibrio entre su amor y su castigo, que es para bien nuestro de todas maneras. Y así debe ser un padre y una madre. Debe amar a sus hijos, pero debe castigar también a sus hijos. Lo debe hacer también. A veces me pongo a pensar cómo yo disciplinaba a mis hijos. Y no fui perfecto en esto, no fui perfecto. Pero a veces cuando estoy solo, hermanos, nada más de recordar, lloro a veces, hermanos. Lloro. Pero a la vez digo, si tuviera que volverlo a hacer, yo sé que tenía que hacerlo. La verdad, hermanos, es que con los que batallamos más en la casa fue con Tony y con Josué. Con Héctor casi no batallamos mucho. Y con los otros dos chicos, pues ya al ver chillar a sus hermanos y saber que los castigábamos, más o menos se portaron. Y aún todavía Josué y Tony platican entre ellos y se ríen de las cosas que sucedieron cuando eran niños. Yo no recuerdo ya, hermanos. Josué a lo mejor sí se recuerda. Yo no sé qué hicieron, hermanos. Y Tony se puso unas garras viejas pensando que yo no iba a descubrir. Ya cuando llegué ya traía aquí unas almohadas metidas entre el pantalón. Se las saqué y pum, dale. Y Josué no, se me metió abajo de la cama. Y Josué todavía platica, dice, yo no sé cómo le hiciste, papá. Yo no sé cómo le hiciste día. Dice, con una mano levantaste toda la cama hasta arriba. Y con la otra me sacaste de los pies para afuera. Me acuerdo todavía cómo lo hiciste. Y yo me acuerdo, hermanos, sí estaba enojado, la verdad, con un cinto, hermano. Josué parecía viborita llorando en el piso, se arrastraba de dolor. Créame, hermanos, cómo me dolió en el alma. Pero gracias a Dios, tengo en el camino de Dios a Héctor, a Tony,
a Josué, a Jonathan, a David. Y ahora yo veo cómo ellos se los llevan al baño. Digo, no. Josué, a veces vamos a comer a alguna parte y vamos al baño, Isabela. No, por favor, no. Y ya nada más veo a Tony que lleva a Aarón de la mano para adentro de la casa. No, sufro, hermanos. Pero me quedo callado. Porque yo sé que es bíblico, hermanos. Creo que usted que está aquí, que tiene años de cristianos, al igual que yo, sabemos cómo hemos sufrido cuando sabemos que Dios nos ha castigado, que ha sido un castigo de Dios. Pero entendemos que si Dios no lo hubiera hecho, quién sabe qué fuera de nosotros. Yo me recuerdo la primera vez que experimenté un castigo de Dios, hermanos. Tenía 6 meses quizás. No recuerdo qué estaba haciendo mal. No recuerdo exactamente. Algo estaba mal en mí. No sé si Dios me había llamado a estar en una ruta y me había pedido mi camioneta para llevar gente. Y yo andaba con mis amigos todavía, no haciendo lo mismo, pero no me había querido entregar bien a Dios. Y mi esposa estaba esperando, no sé si a Tony o a Josué, y tuvimos una muy mala noticia, hermanos. Yo dije, esto viene de Dios. Me puse en un rinconcito de mi casa, hermanos, a llorar y de rodillas y diciendo, Señor, perdóname, Señor, te voy a obedecer. Y lo experimenté, hermanos, para mi propio bien. Entonces, si amamos a nuestros hijos, hermano, agarre una vara, por favor. Y ahorita que está chiquito, cuando esté grande va a batallar más, se lo garantizo, va a batallar más. Ahorita chiquito, agarre la vara y bájale su pantaloncito, quítele el pañalito y que chille la vara y se vea coloradito. Y le prometo que su hijo no le va a odiar, va a caer en sus brazos. Y va a despertar, le va a decir, papi, y le va a dar un beso. Se lo aseguro. Ahora, no sea de los padres que le hacen que disciplinan. Agarran una varita así. Ándele. Y no lo vuelve a hacer. Hermano, no. Dele una buena y verá que habremos salvado a nuestros hijos de la muerte y si no son salvos, del mismo infierno. Cierre sus ojos, vamos a orar, hermanos. Padre, gracias porque tenemos este bendito libro que nos enseña cómo debemos dirigirnos y dirigir a nuestra familia, a nuestros hijos. Dios, yo sé que para los padres de familia que estamos aquí, que amamos a nuestros hijos, nos duele tener que castigarlos físicamente. Sufrimos cuando lo hacemos. A veces pensamos en no hacerlo por no causarles llanto, pero les estaremos haciendo un gran mal. Denos la sabiduría, Señor. Dé la sabiduría a cada padre que está aquí. Ayúdele a ser constante en esta área, a no abusar también del castigo físico. Ayúdenos. Ya tenemos un mundo lleno de gente que odia, que mata, que daña, porque nunca ha experimentado lo que es un castigo. Y Señor, ayúdenos a nosotros a levantar una generación de gente que sepa que el mal sí trae consecuencias. Ahora salve a cualquier persona que está aquí que no tenga seguridad de salvación. Bendiga esta invitación, por favor. Todos orando, nadie viendo. ¿Habrá alguien en esta tarde que nos está visitando por primera vez? Mi amigo, mi amiga que nos visita. Yo quiero preguntarle,
si usted muriera en esta noche, que no es mi deseo, ¿sabría con seguridad de que su alma iría al cielo con Dios? Si usted no tiene la seguridad de ir al cielo con Dios después de su muerte y quisiera tener esa seguridad, quisiera entregarse a Cristo en esta noche, levánteme su mano, queremos ayudarle, queremos orar, queremos enseñarle con la Biblia cómo usted puede ir al cielo. ¿Habrá alguien así en esta tarde? Levánteme su mano, nada más queremos hacer una oración por usted, queremos ayudarle con la Biblia. Veo un caballero ahí, Dios me le bendiga, gracias, un caballero ahí. ¿Habrá alguien más que dirá, pastor, yo también quiero entregarme en esta tarde, en esta noche a Cristo? Ore por mí, pastor. ¿Habrá alguien así? Ahora, mientras toca el órgano, hermano o hermana, lo que usted escuchó no es un juego. El futuro de su hijo, de su hija, de su niño, de su niña, dependerá mucho de esto. ¿Qué hace su niña ya ahorita? ¿Qué hace su niño ya ahorita? ¿Lo maldice? ¿Le tira patadas? ¿Golpea a su hermano? ¿Agarra una bachicha de cigarro de la calle? ¿Agarra un cuchillo de la cocina y le amenaza? Hay que instruirles. Cuando se ha instruido y siguen en lo mismo, cuando ya saben lo que es bueno y lo que es malo y no lo hacemos, no disciplinamos, vamos a tener grandes y muy grandes problemas. Mire cuántos miles de padres de familia ahorita están batallando, miles de padres, por lo que acabamos de escuchar, la falta de un castigo físico. Y joven señorita, agradece a tu padre y a tu madre. Si lo ha hecho, agradécele. Dale gracias por tener un padre y una madre que te corrigen de esa manera cuando lo necesitas. Padre, gracias por lo que hemos aprendido en esta tarde. Siga bendiciendo nuestro servicio. En Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones.